Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar paso a paso cómo tejer esta blusa para dama. Es una blusa muy fresca y sencilla, muy propia para el verano. La puntada que vamos a usar es muy sencilla. Es un punto calado que resulta muy vistoso y delicado. Solamente son 12 vueltas que se repiten constantemente y que les voy a explicar punto por punto y vuelta por vuelta cómo se teje. Les voy a dar las instrucciones para tejerla en 3 tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones de estas 3 tallas aparecen en su pantalla, es decir, cada vez que les dé una instrucción, verán que aquí arriba aparece la instrucción que corresponde a cada talla, mientras yo la iré tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para tejer la blusa son lana en grosor 1 o grosor súper fino. Las cantidades para cada talla están apareciendo ahora en su pantalla. Necesitamos un par de agujas de 3.5 milímetros, una aguja de gancho de 3 milímetros, una aguja lanera. Como siempre, también necesitamos tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas de tejer es todo lo que necesitamos para hacer esta blusa. Así que si están listos, vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y que le den al me gusta que está allá abajo. Para empezar a tejer la blusa, vamos a utilizar las agujas de 3.5 milímetros y vamos a montar los puntos utilizando las 2 agujas así juntas. Vamos a montar un total de 109 puntos. Así las ponemos juntas y yo lo que hago para saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que deje del lado izquierdo para montar los puntos y que no me sobre ni me falte material, lo que hago es muy sencillo, es lo siguiente: simplemente enrollo el hilo, en este caso, en las 2 agujas tantas veces como puntos necesite. Necesito 109 puntos, así que enrollo la lana en las 2 agujas 109 veces. 109 veces enrollé el hilo en las 2 agujas, entonces ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar para que no me sobre ni me falte material. Ahora bien, para montar los puntos, cada quien los puede montar como le guste, como esté acostumbrado. Yo lo hago de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Con el hilo que tengo en la mano derecha, que es el que va a la madeja, voy a hacer un aro. Ese aro lo voy a introducir por las 2 agujas. Ahora, con el hilo que tengo en la mano izquierda, es el que acabo de medir, simplemente doy una lazada sobre las 2 agujas. Saco el aro y tiro. Este primer punto lo tengo que sujetar para que no se me mueva. Otra vez, hago un aro con la mano derecha, meto el aro por las 2 agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Otra vez, aro, lo meto, lazada, saco, tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 109 puntos. Una vez que tengo montados todos los puntos, simplemente voy a sacar una de las 2 agujas. Con mucho cuidado, sacamos una de las 2 agujas y ya nos quedan los puntos muy flojitos. Así los queremos porque no queremos que se frunza el borde inferior de la blusa, queremos que quede muy suelto. Y por otro lado es muy fácil tejer la primera vuelta porque los puntos están flojitos. Muy bien, vamos a empezar ahora a tejer en punto Santa Clara. El punto Santa Clara consiste en tejer todos los puntos, todas las vueltas, siempre de derecho. Ahora bien, vamos a dejar 2 puntos de orilla, uno de cada lado. El primer punto de cada vuelta siempre lo vamos a pasar de derecho sin tejer de la aguja izquierda a la derecha, salvo esta primera vuelta donde sí lo vamos a tejer porque es su primera vuelta. Después ya no, solo lo deslizamos. Y el último punto de cada vuelta siempre lo vamos a tejer
de derecho retorcido. Cuando lleguemos ahí les indico cómo es el derecho retorcido para aquellos que todavía no saben. Muy bien, entonces vamos a empezar. Repito, como es su primera vuelta, ahora sí lo tejo, después ya no. Y continúo en punto Santa Clara, que es simplemente tejer todos los puntos, todas las vueltas, siempre de derecho. Vamos llegando al final y aquí tenemos el último punto. Ese lo vamos a tejer, como les dije, siempre de derecho retorcido. Esto es, en vez de tomar la patita de adelante del punto, la normal, yo voy a tomar la patita de atrás. Esto es derecho retorcido porque lo tomamos por detrás y lo tejemos normalmente. Esto sirve solamente para que el borde nos quede un poquito más apretadito, que no se abra tanto ese último punto. Eso es el derecho retorcido, así van a ser todos los últimos puntos. Ahora vamos a empezar lo que será la segunda vuelta, que como les dije, el punto Santa Clara, tejemos todos los puntos siempre de derecho. Quiero que vean que ahora el primer punto, el punto de orilla de este lado de la labor, sí lo vamos a deslizar nada más de la aguja izquierda a la derecha. No lo tejemos, lo deslizamos de una aguja a la otra y ya continuamos tejiendo tranquilamente todo de derecho. Y vamos a continuar así hasta que hayamos completado 10 vueltas en punto Santa Clara. Ahora que ya tenemos esas 10 vueltas en punto Santa Clara, vamos a empezar a tejer ya con la puntada de fantasía que se llama punto olas en relieve. Es un punto calado muy sencillo, está formado por 12 vueltas que se repiten constantemente y como pueden ver es muy bonito, es muy fino, muy delicado, con mucho movimiento y van a ver que es muy sencillo. Miren, aquí tengo el diagrama y les voy a explicar un poquito a todos aquellos que no están muy familiarizados todavía con la lectura de diagramas. Les voy a explicar lo que quiere decir cada símbolo y cómo lo vamos a leer. Tenemos representadas aquí en el diagrama las vueltas por el lado del derecho de la labor, nada más 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Las vueltas por el revés de la labor, que son las vueltas pares, esas como dice aquí, las vamos a tejer siempre con los puntos como se presentan y las lazadas las tejemos de revés. Por eso es que solamente tenemos representadas aquí las vueltas por el derecho de la labor. Ahora, ¿qué quiere decir cada signo? Bueno, este angulito que tenemos aquí con un número 2 significa que vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. Y el mismo con el número 3, pues que vamos a tejer 3 puntos juntos al derecho. Esta U quiere decir que vamos a hacer una lazada. Ahorita que lo hagamos ya sobre la práctica les explico cómo se hace. Y esta línea vertical significa que el punto lo tejemos de derecho. Entonces son muy poquitos signos los que tenemos. Es una puntada muy sencilla, repito. El motivo está formado por un múltiplo de 12 puntos. Es decir, cada motivo tiene 12 puntos más 11 puntos de equilibrio que se van a dividir en 5 de este lado y 6 puntos al final de la vuelta. Así es como lo vamos a hacer, más 2 puntos de orilla, que aquí en el diagrama no están incluidos los puntos de orilla, está simplemente la puntada tal cual. Entonces, bueno, una vez dicho esto, vamos ya a empezar a tejer vuelta por vuelta, no se preocupen, yo les indico cómo se hace. Muy bien, entonces vamos a empezar en la vuelta número 1. Primero pasamos nuestro punto de orilla como lo hemos hecho siempre. Deslizamos el punto y nada más. Ahora nos indica que tejamos 2 puntos juntos de derecho. Entonces, estos 2 puntos que tenemos aquí los tomamos juntos y los tejemos de derecho. Ya está. Luego nos pide 1, 2 y 3 derechos. 1, 2 y 3 derechos. Ya tejí hasta aquí.
Ahora me indica que haga una lazada. La lazada es simplemente pasar la hebra de hilo, aquí la tengo atrás de la aguja, la voy a pasar hacia adelante. Va a quedar así, enrolladita por arriba de la aguja, eso es todo. Luego me pide, después de la lazada, otro derecho. Entonces, tejo ese derecho y ya me quedó ahí fija la lazada, ¿se fijan? Entonces ya tejí el derecho y ahora me pide otra lazada. Bueno, pues hago otra lazada. Ahora quiere que haga 1, 2, 3 y 4 derechos. Aquí conservo mi lazada y hago 4 derechos. 1, 2, 3 y 4 derechos. Ahora me indica que teja 3 puntos juntos de derecho. Entonces voy a tomar estos 3 puntos que están aquí. 1, 2 y 3 puntos. Los tomo juntos y los tejo de derecho. Ya está. Aquí voy. Ahora me pide nuevamente 1, 2, 3, 4 derechos. 1, 2, 3 y 4 derechos. Y una lazada. Doy mi lazada. Ya llegué aquí al final del motivo. ¿Se fijan? Aquí se termina el motivo. Como a mí me quedan muchos puntos en la aguja, todavía no voy a terminar la vuelta, sino que voy a repetir nuevamente el motivo. Entonces, de aquí, de esta lazada, me regreso para acá, donde me pide que haga un punto de derecho y luego otra lazada. Ya hice mi lazada. Y luego me pide nuevamente 1, 2, 3, 4 derechos. Es decir, voy a estar repitiendo ese motivo. 1, 2, 3 y 4 derechos. Y luego me pide otra vez 3 juntos de derecho, 4 derechos, 1, 2, 3 y 4 derechos. Ya llegué aquí. Y como se me va a terminar el motivo, hago esta lazada, un derecho y una lazada. Lazada, derecho, lazada. Y otra vez 4 derechos, 1, 2, 3, 4 derechos y 3 puntos juntos de derecho. Si de repente les cuesta tomar los 3 puntos juntos, bueno, pues entonces los aflojamos un poquito, metemos la aguja en el otro sentido y los aflojamos un poquito. Como es hilaza, cuesta un poco, pero poco a poco vamos encontrándole el modo. Y tejo mis 3 puntos juntos. Y otra vez repetimos. Hago los 4 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4. Lazada, derecho, lazada. Lazada, derecho, lazada. 4 derechos, 2, 3, 4. 3 puntos juntos de derecho y 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Y lazada, derecho, lazada, y así vamos a continuar toda la vuelta repitiendo este motivo, estos 12 puntitos. Cuando se nos vayan a terminar los puntos, entonces sí ya tejeremos el final de la vuelta. Lazada, voy aquí, voy a hacer el último motivo y después ya voy a terminar la vuelta. Entonces dejo esos 4 derechos, 2, 3, 4. Luego 3 puntos juntos de derecho, 4 derechos, 1, 2, 3 y 4 derechos. Y voy aquí, ahora me toca lazada y voy a terminar la vuelta. Lazada, derecho, lazada, derecho, lazada. Y luego tengo 1, 2, 3 derechos nada más. 1, 2 y 3. Y termino la vuelta con 2 puntos juntos de derecho. Así como la empecé, es lo mismo, termino con 2 derechos juntos y me queda el punto de orilla que lo voy a tejer como lo he venido haciendo, de derecho retorcido. Y ya terminamos la vuelta número 1, que es por el derecho de la labor. Acuérdense que las del revés no vienen en el diagrama, pero las vamos a tejer los puntos como se presentan. Van a ver qué fácil es.
Empezamos deslizando el primer punto, como siempre. Y ahora enseguida tenemos un revés, pues lo tejemos de revés. Y sigue otro revés. Y otro revés. Y nos vamos dando cuenta de que todos están de revés. Y las lazadas también las vamos a tejer de revés. Así quedan las lazadas para los principiantes que nunca habían tejido puntos calados. Así se ve, es un punto gigantesco, parece que está mal hecho. No, así es, lo tejemos de revés. Y continuamos otra lazada de revés. Y así vamos a continuar, tejemos todos los puntos de revés cuando vamos por vuelta por el revés de la labor. Vamos terminando la vuelta por el revés. Esta es nuestra vuelta número 2 de la puntada. Y el último punto, como siempre, de derecho retorcido, el punto de orilla. Muy bien, ya está la vuelta número 2. Vamos ahora a la vuelta número 3, que es por el derecho de la labor. Empezamos con el punto de orilla deslizado como siempre y después nos pide otra vez 2 puntos juntos de derecho. Dejo mis 2 puntos juntos de derecho. Y ahora solamente son 1 y 2. 2 derechos. 1 y 2. Y ahora me pide una lazada y luego 3 derechos. Una lazada y ahora 3 derechos. 1, 2 y 3 derechos. Y después de esos 3 derechos, una lazada otra vez. Hago mi lazada, ya está. Y luego me pide 1, 2 y 3 derechos. 1, 2, 3 derechos. Y luego ya llegué a los 3 puntos juntos de derecho. Me coincide con los 3 juntos de la vuelta anterior. ¿Se fijan? Aquí están esos 3 puntitos que tejimos juntos. Hay un punto de la vuelta por el revés y ahora otra vez es 1, 2 y 3 puntos juntos de derecho. ¿Ya está? Y ahora me pide nuevamente 1, 2 y 3 derechos. 1, 2, 3 derechos. Aquí voy. Luego una lazada y un derecho. Una lazada y un derecho. Y como ya se me terminó el motivo, me tengo que regresar. Aquí tengo un derecho más y otro más. O sea, 2 derechos más. 1 y 2. Y después de esos 2 derechos voy a volver a repetir lazada y luego 3 derechos. 1, 2, 3. Y 3 puntos juntos de derecho. Ya están. Y luego 3 derechos. 1, 2, 3. Y luego lazada, derecho, derecho y derecho. O sea, es lazada y 3 derechos. 1, 2, 3. Lazada y 3 derechos. 1, 2, 3. 3 puntos juntos de derecho. 3 derechos. 1, 2, 3. Y lazada y 3 derechos. Y lazada y 3 derechos. 2, 3. Entonces la vuelta número 3 es muy sencilla porque siempre vamos a estar repitiendo lazada, 3 derechos, lazada, 3 derechos, 3 juntos, 3 derechos, lazada, 3 derechos. Es muy sencilla. Así tenemos que irnos aprendiendo a leer el tejido, a ver cómo lo tenemos aquí. Y eso vamos haciendo. Por ejemplo, ahorita ya llegué a donde tenía los 3 puntos juntos, entonces ya sé que me tocan 3 puntos juntos otra vez de derecho y luego 3 derechos, 2, 3 y lazada y 3 derechos, 1, 2, 3, lazada y 3 derechos, 2 y así vamos a continuar repitiendo hasta que se nos vayan a terminar los puntos. Lazada y 1, 2, 3 y 3 puntos juntos
de derecho. Estoy casi por terminar. Este está apretadito, entonces ya saben, lo aflojamos y ya lo podemos tejer con facilidad. Ahora 3 derechos, 1, 2 y 3. Voy aquí, me toca lazada, 3 derechos, lazada. Lazada, 1, 2, 3 derechos y lazada. Y termino la vuelta con 2 derechos, 1 y 2 derechos, y después los 2 puntos juntos de derecho que me pide, así como empecé, 2 puntos juntos de derecho y el punto de orilla que no está en el diagrama de derecho retorcido. Y terminamos la vuelta número 3 por el derecho de la labor. Ahora vamos a hacer la vuelta número 4. Ya saben, tejemos todos los puntos como se presentan. En este caso, todos son de revés, incluyendo las lazadas. Muy bien, terminamos la vuelta número 4 por el revés de la labor y ahora vamos a hacer la vuelta número 5 otra vez por el derecho. Empezamos con el punto de orilla deslizado y ahora 2 puntos juntos de derecho otra vez. Entonces tejo 2 derechos juntos. Luego me pide un punto de derecho nada más, un punto de derecho, y ahora la lazada y luego 1, 2, 3, 4 y 5 derechos. Hago la lazada y 5 derechos. 2, 3, 4 y 5 derechos. Y ahora me pide solamente una lazada y luego 2 derechos más, 1 y 2. Y ya llegamos a los 3 puntos juntos de derecho. Aquí están 3 puntos juntos de derecho. 2 derechos, 1 y 2. Si se fijan, llegué a donde tenía las lazadas, ¿verdad? En las vueltas anteriores. Me pide una lazada y luego 1, 2 y se me termina el motivo. Entonces me regreso para acá. 3, 4 y 5. Entonces es lazada y 5 derechos, los que están aquí entre las lazadas de las vueltas anteriores. 1, 2, 3, 4 y 5. Y otra vez llegué a la lazada, 2 derechos, 1, 2 y 3 puntos juntos de derecho. 3 juntos de derecho, 2 derechos y seguimos repitiendo el motivo. Lazada, 5 derechos, 2, 3, 4, 5. Lazada, 2 derechos y 3 puntos juntos de derecho. Y así vamos a continuar hasta casi terminar la vuelta, donde entonces ya haremos los últimos puntos para terminar. Voy aquí, voy haciendo el último motivo, 3 puntos juntos de derecho, luego 2 derechos, 1 y 2, lazada y 5 derechos, 1, 2, 3, 4 y 5. Voy aquí. Luego me pide una lazada y un derecho, lazada, un derecho y termino la vuelta otra vez con 2 puntos juntos de derecho y el punto de orilla de derecho retorcido, sin que se muerda el hilo. Muy bien. Y terminamos la vuelta número 5 por el derecho de la labor. Vamos a hacer la vuelta número 6, que es por el revés, es vuelta par. Así que simplemente tejemos todos los puntos como se nos presentan. Todos van de revés, incluyendo las lazadas. Terminamos la vuelta por el revés. Fue la vuelta número 6. Y ahora vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 7. Aquí vamos a cambiar. Se fijan que 1, 3 y 5 siempre empezamos igual con 2 puntos juntos de derecho.
Ahora vamos a empezar de otra manera. Simplemente vamos a recorrer el motivo. Entonces, bueno, empezamos esta vuelta 7, deslizamos el primer punto y después nos pide inmediatamente una lazada. Entonces, doy mi lazada y luego 1, 2, 3, 4 derechos. 1, 2, 3 y 4 derechos. Y ahora ya llegué a 3 puntos juntos de derecho. Entonces tenemos 1, 2 y 3 puntos. Los tomamos juntos, con cuidado. Y los tejemos de derecho. Luego siguen 1, 2, 3 y 4 derechos. 1, 2, 3 y 4 derechos. Y llegué justamente aquí a donde en las vueltas anteriores tenía esos 3 puntos juntos de derecho. Ah, pues ahora ahí voy a hacer lazada, derecho y lazada. Entonces, lazada, derecho y lazada. Y después de la lazada me vuelve a pedir 1, 2, 3 y 4 derechos. 1, 2, 3 y 4 derechos. Y llegué al final del motivo. Me regreso y el motivo empieza con 3 puntos juntos de derecho. Entonces, tomamos esos 3 puntos juntos de derecho, luego 4 derechos, 1, 2, 3, 4 derechos. Lazada, derecho, lazada. Lazada, derecho, lazada. 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Y repito nuevamente y así constantemente repetimos el motivo. Voy empezando justamente el motivo aquí. 3 puntos juntos de derecha. 1, 2, 3, 4 derechos, lazada, derecha, lazada. Y 1, 2, 3, 4 derechos. Llegué al final del motivo y voy a hacer los últimos puntos, que son 3 puntos juntos de derecho, 4 derechos, 1, 2, 3, 4. Y me pide que termine como empecé, con una lazada. Entonces hago mi lazada y después el punto de orilla, como siempre, de derecho retorcido. Ya está. Terminamos la vuelta número 7. Vamos a hacer ahora la vuelta número 8, ya saben, por el revés de la labor. Dejemos todos los puntos de revés. Terminamos esa vuelta número 8 por el revés. Y ahora empezamos la vuelta número 9 por el derecho de la labor. Deslizo el primer punto, el punto de orilla, y luego me pide que haga un derecho y luego una lazada. Entonces tejemos un derecho y luego una lazada. Y ahora me pide 1, 2 y 3 derechos. 1, 2 y 3 derechos. Y luego ya 3 derechos juntos, o 3 puntos juntos de derecho. Y luego 1, 2, 3 derechos. 1, 2, 3 derechos. Y llegué a donde tengo las lazadas de la vuelta anterior, de la vuelta número 7. Entonces ahí voy a hacer una lazada, 3 derechos y una lazada. Una lazada, 1, 2, 3 derechos y una lazada. Ya voy aquí. Y termino el motivo con 3 derechos. 1, 2, 3. Y volvemos a empezar el motivo con 3 derechos. Se fijan que esta vuelta es como la vuelta número 3. Siempre vamos 3 derechos, perdón, 3 puntos juntos, 3 derechos, lazada, 3 derechos, lazada, 3 derechos. Es la de los 3, 3, 3, le digo yo. Entonces me tocan
3 puntos juntos de derecho nuevamente, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, 3 derechos, lazada y 3 derechos, 2, 3. Y volvemos a repetir, siempre repetimos el motivo hasta que lleguemos a casi terminar la vuelta. Voy empezando el último motivo, 3 puntos juntos, 3 derechos, lazada, 3 derechos, lazada, 3 derechos, 1, 2, 3. Y ahora sí voy a terminar con 3 puntos juntos de derecho, 3 derechos, 1, 2, 3 derechos, una lazada y un derecho, una lazada y un derecho. Y el punto de orilla de derecho retorcido. Y esa fue la vuelta número 9. Ven cómo es muy sencillo. Ahora vamos a hacer la vuelta número 10 por el revés de la labor, todos los puntos de revés. Terminamos la vuelta número 10 por el revés. Y ahora sí, vamos a hacer la última vuelta, la vuelta número 11, la última vuelta por el derecho, porque la última es la vuelta 12 por el revés. Entonces empezamos con esta vuelta número 11, hacemos el punto de orilla y ahora nos pide 2 puntos de derecho y una lazada. Entonces, 1, 2 y una lazada. Y luego 2 puntos de derecho. 1 y 2. Y ahora ya empezamos el motivo con 3 puntos juntos de derecho. Luego 2 derechos. 1 y 2. Una lazada y luego 5 derechos. Lazada, se fijan, ya llegué a donde tengo las lazadas de las vueltas anteriores, entonces es lazada y 5 derechos, 2, 3, 4 y 5. Y otra vez lazada y 2 derechos, lazada y 1 y 2 derechos. Terminé el motivo y me regreso nuevamente. Y tejemos, como nos indica, 3 puntos juntos de derecho, luego 2 derechos, lazada, 5 derechos, 3, 4, 5, lazada y 2 derechos. Y terminamos otra vez el motivo y nos regresamos. Y así continuamos repitiendo siempre el motivo hasta que casi terminemos la vuelta. Voy empezando el último motivo, 3 puntos juntos, 2 derechos, lazada, 1, 2, 3, 4, 5 derechos, lazada y 1 y 2. Y ahora ya terminamos con 3 puntos juntos de derecho. Acuérdense cómo lo aflojamos para que sea fácil tomar esos puntos. Ahí está. 2 puntos de derecho. Y ahora me pide lazada y que termine con 2 derechos. Lazada y 1 y 2 derechos. Y el punto de orilla, como siempre, derecho retorcido. Ya está, terminamos la vuelta número 11. Vamos a hacer la vuelta número 12, que ahora sí es la última vuelta de la puntada. Tejemos todos los puntos por el revés y los hacemos todos de revés. Y terminamos esa vuelta número 12. Ya está. En este punto estamos ahorita. Ya distinguimos aquí un motivo completo. Aquí está, ya tejimos estas 12 vueltas.
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues volveremos a empezar desde la vuelta número 1 y llegaremos nuevamente a la vuelta 12 y otra vez de la 1 a la 12 y así vamos a repetir hasta que hayamos tejido 5 veces la puntada completa. Nuestro tejido va a medir aproximadamente 20 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Muy bien, ya llegué a esos 20 centímetros, repetí 5 veces todo el patrón de la puntada y mi tejido ya llegó a esa medida, 20 centímetros. Lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo pero en punto jersey. Y bueno, el punto jersey consiste en tejer todos los puntos de derecho cuando vamos envuelta por el derecho de la labor y cuando vamos envuelta por el revés de la labor vamos a tejer todos los puntos de revés. Ese es el punto jersey. Entonces, de esta forma vamos a tejer hasta que completemos 7 centímetros más, es decir, que al medir nuestro tejido desde el borde inferior hasta la aguja, mida aproximadamente 27 centímetros. Cuando lleguemos ahí, les indico cómo vamos a empezar a hacer las disminuciones para las sisas. Y ahora que ya llegué a aproximadamente 27 centímetros, yo tejí 20 vueltas en punto jersey, por si a alguien le sirve como referencia. Ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones para las sisas. Primero vamos a disminuir 5 puntos, vamos a rematar 5 puntos. Empezamos a tejer y deslizo el primer punto, tejo el que sigue y ahora remato el punto que deslicé sobre el que tejí. Ya rematé uno, tejo el que sigue y hago la misma operación, monto. Ya rematé 2, tejo, remato 3, tejo, remato 4 y tejo, y este es el quinto punto que remato. Termino de tejer toda esta vuelta por el derecho de la labor. Y ahora, cuando empecemos la vuelta por el revés, vamos a rematar 5 puntos de este lado. Hacemos lo mismo, deslizamos el primer punto, tejemos de revés porque vamos en vuelta de revés y rematamos. 1, tejo de revés y remato. 2, tejo y remato. 3, tejo. 4, tejo y remato 5. Ya rematé 5 puntos de este lado. Entonces ahora termino de tejer toda la vuelta por el revés. Y ahora terminamos la vuelta por el revés. En la aguja nos quedan 99 puntos. Rematamos 5 puntos de cada lado. Ahora vamos a continuar haciendo disminuciones, pero las vamos a ir haciendo. Les voy a explicar cómo. Tomen nota. Aquí tengo yo la otra parte que ya tejí para explicarles cómo vamos a ir haciendo las disminuciones. Quitamos primero ya de cada lado 5 puntos. Ahora vamos a ir quitando un punto de cada lado, cada 2 vueltas. Esto es, cada vez que vayamos en vuelta por el derecho de la labor, vamos a menguar un punto de este lado y un punto de este lado. Aquí lo vamos a menguar haciendo un surjete, ahora les explico cómo se hace, y de este lado tejiendo 2 puntos juntos de derecho. Pero antes de hacer el menguado, vamos a tejer 5 puntos en punto Santa Clara, igual que tejimos el punto Santa Clara al empezar nuestra blusa. Bueno, pues aquí vamos a tejer un punto de orilla y luego 5 puntos en punto Santa Clara y luego hacemos la disminución. Entonces les voy a explicar ahora ya en la práctica cómo vamos a hacerlo. Empezamos deslizando como siempre el punto de orilla. Ahora tejo 5 puntos en punto Santa Clara. Acuérdense que ese punto es tejer todos los puntos, todas las vueltas siempre de derecho. Entonces tejo 5 puntos. 1, 2, 3, 4
y 5 puntos en punto Santa Clara. Ahora voy a hacer un surjete para menguar un punto. ¿Cómo se hace el surjete? Para los que no saben, es muy sencillo. Deslizo el punto que sigue de la aguja izquierda a la derecha, sin tejer. Tejo el punto que sigue en la aguja izquierda y ahora monto el punto que deslicé sobre el que tejí. Eso me sirve para menguar un punto y que se me vaya formando una línea inclinada hacia la izquierda. Ahora tejo todos los puntos hasta que me queden 8 puntos en la aguja. Muy bien, creo que ya llegué. Tengo 2, 4, 6 y 8. Un punto es el de orilla, luego van a ser 5 puntos en punto Santa Clara, 2, 4 y 5. Y estos 2 puntos son donde voy a eliminar o a disminuir un punto. De este lado de la labor, o sea, del lado derecho, pero en el otro extremo, al terminar la vuelta, voy a menguar no con un surjete, sino que tejiendo 2 puntos juntos de derecho, porque quiero que la línea que se va a formar, esa rayita, vaya inclinada hacia la derecha. Ahora ya tengo 5 puntos en punto Santa Clara, 3, 4 y 5, y el punto de orilla, como siempre, de derecho retorcido. Esta es la vuelta del derecho y así vamos a seguir haciéndolas todas. Y por el revés, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Vamos a tejer primero nuestro punto de orilla y luego 5 puntos en punto Santa Clara, es decir, de derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora todos los demás puntos hasta llegar al punto de orilla y 5, que son de punto Santa Clara, los tejo de revés, porque voy envuelta por el revés de la labor. Vamos llegando al final de la vuelta por el revés de la labor y entonces aquí tengo el punto de orilla y 5 puntos que van a ser en punto Santa Clara. Entonces los dejo de derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el punto de la orilla, como siempre, de derecho retorcido. Así vamos a seguir repitiendo constantemente estas 2 vueltas, como les enseñé en la otra parte. Así es como se nos va formando. De este lado la línea va inclinada hacia la izquierda y de este lado va inclinada a la derecha, porque aquí menguamos con un surjete y aquí menguamos con 2 puntos juntos de derecho. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a continuar repitiendo siempre, haciendo esa disminución cuando vamos por el lado derecho de la labor. Eso quiere decir cada 2 vueltas. Vamos a seguir haciendo esas disminuciones hasta que hayamos menguado 20 puntos de cada lado, o sea, hasta que hayamos hecho esas 20 disminuciones aquí y aquí, y en la aguja nos van a quedar únicamente 59 puntos. Cuando lleguemos ahí a tener 59 puntos en la aguja, les indico cómo vamos a continuar. Voy empezando a tejer ahorita la vuelta donde voy a hacer la disminución número 20. Aquí está, ya tejí mis puntos en punto Santa Clara, entonces hago el surjete y continúo tejiendo. Esta fue la disminución número 20 de este lado. Continúo tejiendo toda la vuelta. Al llegar al final de la vuelta, hago mi disminución de este lado, tejiendo 2 puntos juntos de derecho, luego los 5 puntos en punto Santa Clara y el punto de orilla. Muy bien. Ahora en la aguja tengo 59 puntos, ya terminé de hacer las disminuciones. Bueno, pues a partir de esta vuelta por el revés de la labor, con esos 59 puntos, vamos a empezar a tejer todos los puntos en punto Santa Clara, es decir, mi punto de orilla normal, y todos los puntos los voy a tejer de derecho, porque voy a empezar a tejer en punto Santa Clara. Termino esta vuelta
Ya está, terminé esta vuelta por el revés de la labor. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo en punto Santa Clara, pero vamos a continuar haciendo nuestras mismas disminuciones. Igual vamos a usar un surjete de este lado y 2 puntos juntos de este. Entonces tejo mi punto de orilla, tejo los 5 puntos del borde, 2, 3, 4 y 5, y ahora hago mi surjete normal como estamos tejiendo en punto Santa Clara, siempre es todo de derecho, entonces deslizo el punto, tejo el que sigue y remato o monto el que deslicé sobre el que tejí y continúo tejiendo. Así vamos a seguir tejiendo cuando lleguemos al final de esta vuelta por aquí, pues haremos la disminución igual tejiendo 2 puntos juntos de derecho. Todo es lo mismo, la diferencia es que todos los puntos los tejemos en punto Santa Clara. Ya llegamos a donde tenemos que hacer esa disminución, tejo 2 puntos juntos y termino mi vuelta. Y así vamos a continuar hasta que completemos 9 vueltas en punto Santa Clara. Y en la aguja nos van a quedar 51 puntos. Cuando lleguemos a ese momento o cuando lleguemos ahí, yo les digo cómo vamos a continuar. Bueno, ya estamos en este punto. En la aguja me quedan 51 puntos nada más. Continué tejiendo en punto Santa Clara, haciendo mis disminuciones. Tenemos las rayitas que se nos forman cuando tejemos en punto Santa Clara. Aquí están 1, 2, 3, 4 y tengo 5 líneas. Cuando empecemos a tejer la vuelta que sigue, que es por el lado derecho de la labor, vamos a empezar a formar los tirantes. Y para eso vamos a tejer solamente 7 puntos en punto Santa Clara. Ya todo es en punto Santa Clara. Deslizo el primero como siempre y tejo 6 puntos más. 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto, que sería el último, para tener 7 en total, lo voy a tomar como si fuera punto de orilla, es decir, lo tejo de derecho retorcido, tomando la patita de atrás del punto. Ahora, todos estos puntos aquí se van a quedar en la aguja, no les pasa nada y nos van a esperar. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo con estos 7 puntitos, tejiéndolos igual, como lo tomo como punto de orilla, simplemente lo deslizo y luego tejo 1, 2, 3, 4. 5 puntos y el sexto es punto de orilla. Y así vamos a continuar hasta que este tirantito mida aproximadamente 16 centímetros. Yo para llegar a esa longitud di 68 vueltas. Eso se los digo solamente como referencia, porque la tensión a la que cada quien teje puede hacer que varíe el número de vueltas. Lo importante es que nos dé más o menos 16 centímetros sin estirarlo, así como queda el tejido de manera natural. Entonces vamos a tejer eso y los vuelvo a ver. Una vez que llegamos a esos 16 centímetros aproximadamente, vamos a ir tejiendo y cerrando o rematando los puntos. Entonces deslizo el primero, tejo el segundo y ahora remato. Monto el que deslicé, el primero, sobre el segundo. Tejo el que sigue, siempre de derecho, es punto Santa Clara y remato. Tejo y remato. Tejemos, rematamos, tejemos y este es el último que lo tomo igual de derecho retorcido porque es el último, ¿verdad? Listo, ya está. Entonces ya rematé los 7 puntitos. Ahora simplemente voy a cortar, voy a dejar la hebra un poquito larga porque me va a servir para hacer la costura con la parte de atrás de la blusa y paso por aquí la hebra. Ya está. Muy bien, ya quedó el primer tirante. Ahora vamos a rematar los puntos centrales para poder tejer el tirante que nos falta.
Entonces tomamos una hebra nueva y vamos a empezar a rematar puntos hasta que nos queden 7 puntos de este lado y con eso vamos a tejer el otro tirantito. Entonces simplemente vamos a hacer lo mismo, deslizamos el primer punto, tejemos el que sigue y ahora rematamos. Deslizamos, tejemos y rematamos. Tejo y remato. No apretamos mucho el tejido cuando vamos rematando. Seguimos conservando la misma tensión que hemos tenido durante toda la labor. Eso es muy importante para que el remate no se frunza. ¿Ok? Entonces, de esta manera vamos rematando hasta que nos queden 7 puntos en la aguja izquierda. Ya estoy ahí, me quedan 7 puntos en la aguja izquierda, pero tengo un punto en la aguja derecha. Tengo que tener 7 nada más en total, entonces remato un punto más. Ya está, ahora sí tengo 2, 4, 6 y este es el séptimo. Y con estos 7 puntos voy a tejer el tirante de este lado, igual que tejí el del otro lado. Es decir, voy a dar el mismo número de vueltas y cuando las haya terminado, simplemente cierro los 7 puntitos. Muy bien, ya tenemos lista la primera parte de la blusa. Ahora lo que vamos a hacer es hacer otra parte exactamente igual. Vamos a montar la misma cantidad de puntos, tejemos las primeras vueltas en punto Santa Clara, después continuamos con la puntada, hacemos lo mismo, tejemos luego en punto Jersey, hacemos las disminuciones para la sisa, primero 5 puntos de cada lado y luego continuamos haciendo nuestras disminuciones. ¿Cuál es la única diferencia? Que no va a tener tirantes. Entonces, cuando terminemos las vueltas en punto Santa Clara, simplemente vamos a cerrar todos los puntos. Eso es todo lo que tenemos que hacer ahora. Y una vez que ya tenemos tejidas las dos piezas, lo primero que vamos a hacer pues es coser los costados de la blusa. Vamos a ponerla de esta forma, derecho con derecho. Los enfrentamos de manera que nosotros lo que vamos a ver de este lado es el revés de la labor y de este lado también tenemos el revés de la labor. Los derechos quedan por dentro. Y entonces, bueno, cada quien puede hacer sus costuras como esté acostumbrado, como le sea más cómodo. Yo acostumbro a hacerlas con una aguja de gancho. En este caso voy a utilizar una aguja de gancho de 3 milímetros y voy a utilizar puntos deslizados para poder hacer la unión de los laterales de la blusa. Bueno, les voy a mostrar cómo lo hago yo con puntos deslizados y aguja de gancho. Es muy fácil porque cuando fuimos tejiendo se nos formaron en el costado, en todo el costado de la labor, estos nudos que son maravillosos a la hora de coser porque vamos a ir haciendo un punto deslizado en el espacio que nos queda entre nudo y nudo. Entonces, meto la aguja de gancho y saco tomando una hebra nueva. Sacamos una lazada. Y como este es el primer punto que vamos a hacer, pues hacemos una cadenita. Después ya no. Ahorita sí, para fijar la hebra allí. Ahora nos venimos entre punto y punto, entre nudito y nudito queda un hueco. Bueno, en ese hueco metemos la aguja. Sacamos una lazada y la sacamos de una vez de la cadenita que tenemos en el gancho. Ahora me voy al siguiente espacio que tengo entre nudo y nudo. Meto, saco y saco de una vez mi punto deslizado. En el que sigue, meto, saco y saco de una vez. Es muy sencillo y la costura queda muy bonita, muy pareja y muy bien presentada, que es lo que buscamos siempre en todas las labores que hacemos. Entonces, así brincando entre nudo y nudo, vamos a ir haciendo puntos deslizados hasta llegar a donde hicimos
en la primera disminución en las sisas. Vamos llegando al final. Último punto. Puede costarnos un poquitito más, pero ya está. Ahí está. Y ahora ya cortamos la hebra. La pasamos por aquí. Y utilizando una aguja lanera vamos a rematar esta hebra y de una vez les enseño cómo rematamos todas las demás. Enhebramos la aguja lanera. Es muy sencillo, esto no tiene ninguna ciencia. Le vamos a dar una pasadita por aquí mismo a la hebra, así. Y ahora ya la vamos a perder, la pasamos por la misma costura que acabamos de generar o por los nuditos, así simplemente la vamos pasando. Ya está, siempre jalamos para que no quede fruncido y luego cortamos. No cortamos al ras, siempre dejamos un pequeño cabito por si tuviéramos necesidad de deshacer o de cualquier cosa. Así vamos a esconder todas las hebras que nos quedaron. Y ahora vamos a ver cómo nos queda la costura por el derecho. Aquí la tenemos, así nos queda la costura por el derecho de la labor. Se ve muy bien acabado, muy parejito. De hecho, ni siquiera se nota la costura. Y así nos quedó por la parte del revés de la labor. También queda muy bien, muy prolija, que es lo que siempre buscamos. Muy bien, nada más nos falta ahora pegar los tirantes. Vamos a ver cómo hacemos esa parte. Con esa hebrita que nos quedó a cuando rematamos el tirante, pues simplemente vamos a hacer una pequeña costurita con la parte de atrás. Así nos va a quedar. Entonces vamos a alinear muy bien. Aquí tenemos la hebra y vamos a pasar en el primer punto de la parte de adelante, así tomando la mitad de... ¿Se fijan que tenemos aquí cadenitas? Bueno, pues tomamos la cadenita por la mitad. Ya está. Y ahora nos venimos a la siguiente cadenita. Igual, la atravesamos por la mitad y nos venimos a la cadenita que tenemos aquí en la parte, en lo que es el tirante. Y lo pasamos. Ya está. Ahora en la cadenita que sigue del tirante y en la cadenita que sigue aquí en la parte de atrás. Y ahora nos vamos a la siguiente y hacemos lo mismo. Es una costura súper sencilla, pero nos queda muy bien fijado, muy bien pegado el tirante. Y ahora me vengo hasta la última y aquí también en el último nudito, ahí lo meto y ya está. Y me quedó perfectamente alineado el tirante. Aquí siguen los nuditos, ¿se fijan? Eso es lo que siempre buscamos, que se vea algo que está muy parejo. Y ahora ya por este lado vamos a hacer simplemente un rematito. De esta manera. Hago un nudito y ya pierdo la hebra. Por aquí mismo. Perdemos un poquito. Jalamos. Siempre antes de cortar, jalamos y ya simplemente cortamos. Nunca al ras. Siempre dejamos un cabito. Y ya quedó. Ahora sí vamos a ver cómo nos quedó la blusa. Y bueno, pues así nos quedó finalmente la blusa. Es una blusa muy linda, muy ligera, muy fresca, muy propia para el verano. Y ya vieron que se teje fácil. Es una puntada muy bonita, con mucho movimiento, un encaje precioso, la verdad. Y resulta fácil tejerlo. Espero que mis instrucciones hayan sido claras.
Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos, tanto de tejido a crochet como de tejido a 2 agujas. Y bueno, como les digo siempre, sigan tejiendo, es la mejor forma de pasar la vida. Adiós.